Continuando con nuestros podcasts acerca del tratamiento actual del cáncer de pulmón, temas candentes. Estas son unas sesiones patrocinadas por Figma con el apoyo irrestricto de MSD. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el tema de los biomarcadores para inmunoterapia, específicamente PDL1 y TMB. Sabemos que la inmunoterapia tradicionalmente ha tenido dificultades en escoger buenos biomarcadores a pesar de la intensa investigación en los últimos 10 años a este respecto. Pasamos de frases como el PDL1 no es un buen biomarcador y probablemente en otros tumores diferentes al cáncer de pulmón no sea tan exitoso, al punto donde por el contrario lo tenemos fraccionado en pacientes que tienen marcación negativa, menos del 1%, del 1 al 10, del 10 al 50, más del 50 y ahora en algunos casos del 80 al 100 también diferente. Y también tenemos el otro marcador que es la carga mutacional tumoral, el TMB, que inicialmente tenía se esperaba mucho de ella como complemento al PDL1 para la toma de decisiones en pacientes, pero los primeros estudios, y no estoy mal Andrés, mostraban que no había un respaldo para términos de supervivencia global como endpoint primario del TMB y perdió mucha acogida inicialmente, sobre todo porque no sirvió para obtener la aprobación de algunos de los medicamentos de inmunoterapia en la primera línea, pero creo que hay un renacer de la TMB, sobre todo a raíz de los nuevos esquemas que combinan doble inmunoterapia. Entonces comencemos con el fraccionamiento del PDL1, que para nosotros es crucial, Andrés. Creo que estamos favoreciendo nuestra patología, como hemos mencionado en los podcasts anteriores, que la pequeña muestra que tengamos de sólida del tumor sea favorecida en primera instancia para el PDL1. ¿Cómo ves ese fraccionamiento del resultado? Como en otros tumores, aquí hay el score común y corriente, o también tenemos que ver con el CSI. ¿Cómo ves ese análisis basado en el resultado en porcentaje del PDL1? Yo creo que el PDL1 ha ido ganando cada vez más relevancia. Yo creo que empezó muy tibio, especialmente porque no teníamos certeza de su valor predictivo y adicionalmente porque había mucha controversia alrededor de la armonización entre los diferentes anticuerpos monoclonales. Todo eso pues obviamente se superpuso a la ejecución de esos 3 estudios, dentro del cual yo creo que el que tiene mayor validez y reconocimiento sin lugar a dudas es el Blueprint 2, donde finalmente se terminó armonizando la tipificación del PDL1 a través de 3 de los anticuerpos monoclonales que hoy en día pues están estandarizados de forma global. De esos 3 anticuerpos, pues hoy tenemos en uso el 22C3, tenemos adicionalmente en uso el SP263 y pues ha quedado más o menos relegado el 288. Y ha quedado relegado por fuera del escenario, al menos para cáncer de pulmón, porque es una discusión abierta específicamente para cáncer de seno, el uso del SP142 por la tipificación discordante entre el TC y el IC, que es específicamente la biomarcación para células tumorales y adicionalmente para células inmunes infiltrantes del estroma, y lo que puede haber en diferenciación y particularmente por el número de falsos negativos que hay utilizando este anticuerpo monoclonal. Ahora, ¿qué es importante decir específicamente alrededor de lo que pasa con PDL1 en la vida real? Tal vez el estudio más importante pues es de Deves, publicado en el Journal of Immunotherapy of Cancer hace un par de años, si no estoy mal, y tal vez una de las cosas más importantes que mostró es que cuando la gente piensa en cáncer de pulmón hoy en día piensa en PDL1 y es o mutaciones drivers o PDL1 en primera línea. Esto pues está relacionado con que cerca del 95% de las personas que piden un biomarcador en Estados Unidos al menos piensan en PDL1. En la encuesta hecha por la IASLC para América Latina, el subsegmento de solicitudes de PDL1 tampoco es nada malo, está más o menos alrededor de un 70%, o sea, 7 de cada 10 oncólogos que hacen oncología general están pensando hoy en día en PDL1 para poder tipificar a sus pacientes específicamente para la primera línea, y creo que claramente viendo o teniendo una visión alrededor de la importancia del biomarcador específicamente para poder subseleccionar a los pacientes que tienen mayor probabilidad de respuesta, pero adicionalmente para tener en cuenta esa población de pacientes en los cuales el impacto de medicamentos muy costosos va a ser real, que es una de las cosas importantes. ¿Qué hay de controversia alrededor de PDL1 en la actualidad en el ámbito de la oncología torácica? Primero, pues cosas que tienen que ver específicamente con la
heterogeneidad espacial del biomarcador. Entonces, en un mismo tumor pues hay diferentes fracciones de expresión de la proteína y evidentemente eso es un problema para nosotros. La glicolización del PDL1, que tiene que ver específicamente con la posibilidad de tener o no tener una señal positiva, y sabemos que el marcador se puede glicolizar específicamente a nivel de la expresión proteica que se da a nivel del pulmón casi en el 25% de los pacientes, y eso altera el rango de positividad que puede haber. El conteo que se hace a través de las células específicamente, entonces cuando tenemos un conteo muy bajo de células, pues la posibilidad de tener mayor número de pacientes PDL1 negativos es superior hasta un 50%. Cuando se cuentan 50 células, pues eso se magnifica. Cuando se cuentan 1000 células, pues eso se vuelve mucho más pequeño. Y obviamente la variabilidad que tiene el PDL1 entre los diferentes momentos evolutivos de la enfermedad y entre las diferentes lesiones. Entonces no es lo mismo cuantificar el PDL1 en el primario, no es lo mismo cuantificar el PDL1, por decir algo, en una biopsia de una metástasis cerebral. Y la variabilidad que se da después de la exposición a la radioterapia o a la quimioterapia. Incluso hay un estudio, que es el estudio de Stockel, que se publicó en Lung Cancer el año pasado, donde muestra que al menos cerca del 35% de los pacientes hacen rotación de un PDL1 negativo a un PDL1 positivo en pacientes expuestos a la radioterapia y a la quimioterapia, que eso es importante tener en cuenta. Ahora, la pregunta que teníamos alrededor de si la subselección de la población o de las poblaciones alrededor del PDL1 mayor o menor del 50% ha ido generando subestratos, y especialmente para los pacientes que tienen PDL1s mayores del 50%. Pues la respuesta es sin lugar a dudas. Esto pues es una de las modificaciones más importantes que hemos tenido recientemente y está asociado especialmente, yo creo que a partir de la información publicada por Aguilar en Annals of Oncology del año pasado, y se ha vuelto cada vez más importante para poder subseleccionar las intervenciones en los pacientes que son PDL1 mayor del 50%. ¿Qué sabemos? Pues que se podría estratificar el PDL1 entre 50 y alrededor del 80%, o 50 y 90% como un subestrato, y del 90 al 100% o del 80 al 100% como otro subestrato. En los pacientes que tienen supraexpresión del PDL1, o sea, al menos más que el 80%, la monoterapia claramente manda. Menos morbilidad, igual beneficio global. Ahora, si los pacientes están entre el 50 y el 80, probablemente sea mejor utilizar quimio más inmuno, específicamente para maximizar la posibilidad de respuesta y que eso se traduzca en supervivencia libre de progresión. La duda grande está con el estudio de Solange Peters, presentado este año en el Mundial de Cáncer de Pulmón y actualizado en el Europeo de Cáncer de Pulmón, donde ese estudio hecho en Europa pues no mostró lo mismo, aunque hay que tener en cuenta que ese estudio es un estudio de práctica clínica regular, de vida regular, y que adicionalmente ese estudio no subestratificó la población mayor de 50% en diferentes renglones, digámoslo así, sino que solamente tomó el global de la población mayor del 50%. Pero hasta el momento, en los pacientes de más del 50%, nuestra decisión de quimioterapia adicional a la inmuno ha estado en factores clínicos, sobre todo en velocidad de progresión tumoral y carga tumoral. ¿Tú crees que esta estratificación de más del 80, podemos estar tranquilos en un paciente más del 80, empezar con solo inmunoterapia a pesar de la carga tumoral y de la parte sintomática? Sí, hoy teníamos clara información alrededor de eso, y es en los pacientes que tienen expresiones entre 80, 90% hasta 100%, pues incluso la supervivencia libre de progresión utilizando monoterapia es casi que de 14 meses, y en quienes se utiliza monoterapia estando entre 50 y 80% o 90%, pues es prácticamente la tercera parte. Entonces, en medianas. Entonces, sí, yo creo que la información es muy clara alrededor de ello. Ahora, creo que si tenemos la información, el dato bien depurado alrededor de cuál es el nivel de expresión entre 50 y 100%, pues claramente los pacientes podemos subestratificarlos. ¿Qué estoy haciendo yo en mi práctica clínica? Pido el valor. Me parece que es importantísimo que esté el valor puntual, no mayor del 50%, sino que esté el dato de cuánto es la expresión. Y si yo tengo, por decir algo, 70% o 60%,
y el paciente no está en un PS que limite el uso de la quimioterapia, sin lugar a dudas ofrezco quimioterapia más inmunoterapia. Si el paciente, por el contrario, tiene una expresión mayor del 90% o del 80% al menos y no tiene una carga muy significativa de enfermedad, no está muy sintomático, no requiere una respuesta rápida, pues ese paciente sin lugar a dudas voy únicamente con monoterapia utilizando pembrolizumab o bajo los datos del IMpower 110 en su defecto atezolizumab. Ahora, ¿qué es muy importante? ¿Por qué también este valor puede llegar a tener una representación significativa? Para todos los que utilizamos quimioterapia más inmunoterapia en primera línea, por decir algún esquema como el del 189 en los adenocarcinomas, pues es muy claro que el mantenimiento con pemetrexed y pembrolizumab genera toxicidad, especialmente después de algún tiempo el pemetrexed por tiempo indefinido con el pembro y más por el pemetrexed pues genera retención de líquidos, toxicidad hematológica a largo plazo, etcétera, etcétera. Pues los pacientes que tienen supraexpresión, por decir algo más del 80% o más del 90%, realmente el pemetrexed de mantenimiento sobra. O sea que bien podríamos dar la inducción con la quimio si tenemos una carga de enfermedad muy alta y dejar solamente el pembrolizumab de mantenimiento, que creo que es una cosa muy importante en clarificar alrededor de ello. Me parece, porque creo que no lo hemos estado haciendo, porque son datos muy nuevos y eso es de las situaciones que puede cambiar nuestra práctica y que tratamos en estos podcasts. Cuando hablamos de inmunoterapia para pacientes con más del 50, nos decidimos en un paciente solo inmunoterapia porque por todo lo que acabamos de hablar. Estamos hablando básicamente de monoagente de inmunoterapia, anti-PD1, básicamente pembrolizumab. Al tener esos pacientes ese valor de PDL1, ¿hay algún dato que sugiera que les pueda ir mejor si hacemos doble inmunoterapia o todavía es muy temprano? Pues tenemos la información derivada específicamente alrededor del 9LA, donde sabemos pues al menos lo que podemos decir hoy en día en los supraexpresores, que no es una información muy significativa porque viene del first plot obtenido a 2 años de supervivencia global y como ustedes bien saben, pues lo que se encontró específicamente para ese grupo de pacientes que son 170 y punta de sujetos con una expresión mayor del 50% incluidos en el 9LA, pues a 2 años específicamente el hazard ratio es de 0.67, que es inferior a lo que tenemos para el 0.24. Ahora, ¿cuál es el valor más importante que tiene el 0.24, digamos? Pues el seguimiento a 5 años. Creo que el 0.24 es un estudio que sin lugar a dudas rompe todos los datos que tenemos y que podemos decir a lo largo del conocimiento del uso de la inmunoterapia en cáncer de pulmón en este último periodo temporal. Entre otras cosas, pues porque es de los primeros estudios en los cuales se deja más que claro ese sesgo que existe de largos supervivientes, que hoy en día se llama sesgo de inmortalización o de inmortalidad por la inmunoterapia, y es lo que normalmente ocurre. ¿Qué sabemos? Pues que entre el 40 y 50% de los pacientes que tienen una expresión mayor de el 50% en primera línea van a estar vivos a 5 años. Eso no tenía ningún precedente y pues que es el dato más duro. Ahora, si aporta algo ponerle ipilimumab al nivolumab en los pacientes mayores del 50%, parece que ser que no. Por los datos que tenemos del 9LA, no. Bueno, pasémonos al TMB, ¿no? ¿Qué papel le ves al TMB en este momento con los nuevos esquemas de inmunoterapia como TMB solo o como respaldo al PDL1? El TMB, para mi gusto, es un biomarcador que pues además de toda la controversia que ha generado, que no ha sido poca, y especialmente a partir de la aprobación agnóstica del pembrolizumab para uso del TMB mayor a 10 mutaciones por megapar de bases. A ver, yo ¿qué creo que tiene hoy en día utilidad para cáncer de pulmón? Y esto todavía está por refinarse. Primero, pues es una forma de valorar qué tan alterado está globalmente el DNA en el tumor, que eso es una cosa importante para nosotros. Segundo, dentro del cáncer de pulmón, sin lugar a dudas, buena parte de las alteraciones que realmente tienen peso, y lo sabemos desde los estudios de Risby por allá en el 2015, pues son las alteraciones por indels. Entonces, el número de indels es lo que refleja realmente el conglomerado de alteraciones que tienen peso dentro del TMB en cáncer de pulmón, y eso sin lugar a dudas es una cuestión importante para nosotros. Y la otra cosa es que no todo el cáncer de pulmón es igual. El TMB es un buen reflejo de la clonalidad del tumor, pero no es un buen reflejo de la subclonalidad del tumor. Y sabemos hoy en día que el cáncer de pulmón pues cada vez es más heterogéneo, que es una de las cosas importantes. Ahora, ¿qué podemos decir del TMB? Pues por información muy reciente incluso hay metaanálisis pues publicados
publicados este año, el de Galvano en ESMO Open, que muestra que el TMB es un factor pronóstico para la mortalidad, que impacta sobre la supervivencia libre de progresión y global en pacientes tanto con adenocarcinomas como con cáncer de pulmón, y podría ser un factor predictivo, y esta información a partir, digamos, de metaanálisis como el de Zhang, que también está publicado este año, que muestra que el TMB, específicamente por decir algo, asociado al PDL1 en pacientes en los cuales se expone la inmunoterapia en segunda línea, pues claramente permite subseleccionar poblaciones. ¿Qué creo yo en la actualidad? Pues que empieza a haber cada vez más información de que los pacientes con TMB alto, porque pues hay mucha heterogeneidad alrededor de cuál es el punto de corte. Entonces, si uno ve los datos agrupados alrededor de los estudios Keynote, pues hablan de 10 mutaciones por megapar de bases más o menos. Si vemos lo que ocurrió en el 9LA, pues habla de 16 mutaciones por megapar de bases. Si vemos lo que salió del BFAST, pues es completamente diferente. Si vemos lo que pasó en el MYSTIC, pues son 20 mutaciones por megapar de bases. O sea, hay mucha diferencia alrededor de cómo tipificar realmente ese TMB y cómo medirlo. En los datos específicos del 9LA, por decir algo, si vemos lo que ocurrió para el BTMB mayor de 16 mutaciones por megapar de bases, pues marca particularmente para la supervivencia libre de progresión, para la supervivencia global, que es importante tenerlo en cuenta, que dentro de todos los subgrupos, digamos, el hazard ratio se ve alterado por el nivel de TMB. Y yo diría que el estudio que claramente nos permite hablar de la homogeneidad entre las plataformas y el número de genes, que es tal vez una de las grandes dudas que hemos tenido a lo largo de estos últimos 5 años sobre el TMB, es el estudio de Ramos Paradas, que es el estudio del 12 de octubre con el CNIO, se publicó este año también en el Journal of Immunotherapy of Cancer. Y lo que sabemos específicamente del estudio es que 3 plataformas comparadas al mismo tiempo, una sobre tecnología Illumina, la otra sobre tecnología del Oncomine Focus, particularmente hablando del Ion Torrent, y comparados ambos contra el Foundation One como parámetro estándar, digamos, para la tipificación del TMB, pues lograron armonía completa. O sea, sabemos que si tipificamos más de 400 a 500 genes y medimos a partir de 400 a 500 genes, hay homogeneidad entre las 3 plataformas indistintamente, lo que abre la puerta para poder hacer el TMB o utilizar el TMB in-house a partir de los kits empleados con estas plataformas. Falta ver qué pasa con menos genes. Entonces, hay kits que vienen a partir de 170 genes, hay incluso quienes están estudiando a partir de 90 genes, 65 genes, que a mí ya me parece muy poco para poder hacer la estimación específicamente para cáncer de pulmón. Yo creo que el TMB tendrá un valor relevante para poder utilizarlo como coadyuvante para la toma de decisiones. ¿En cuál subgrupo hoy en día parece ser un claro predictor al menos de posibilidad de control de enfermedad y respuesta? En pacientes con carcinomas, con adenocarcinomas de pulmón, PDL1 negativo, TMB elevado, donde claramente esquemas como el 9LA o como el 227 parecen tener una ventaja real frente a la quimio más inmuno convencional, donde sin lugar a dudas teníamos un montón de dudas que hacer en ese segmento, en ese subgrupo particular. Entonces ahí creo que tiene un valor agregado y creo que lo mantendrá a lo largo del tiempo, y pues falta ver estudios que confirmen de forma prospectiva en experimentos clínicos esta información que acabamos de comentar. Muchas gracias a todos por estar en este tercer encuentro alrededor de temas calientes de cáncer de pulmón y la ejecución específica de algunos de los biomarcadores más útiles para la toma de decisiones en este escenario. Les invitamos a nuestra 4ª presentación de información para que ustedes puedan seguir utilizando estos datos en la práctica clínica real como la vivimos todos en el día a día. Muchas gracias.